Hola, en este video vamos a platicar ahora sobre funciones de varias variables. Este va a ser el tema del capítulo 14 y 15 y vamos a hacer un cambio radical con las funciones vectoriales con las que habíamos trabajado antes. Entonces, vamos a platicar de todos estos temas de la teoría. Vamos a comenzar platicando de diferentes funciones que van de Rn a Rn y lo voy a explicar ahorita. Normalmente, o al inicio del análisis del cálculo, se trabajan como funciones como estas. F de x es igual a 2x cuadrado. Esto lo vemos desde la secundaria. ¿Y qué tanto se hace con estas funciones? Pues se le sustituyen valores. Por ejemplo, f de 3 significa 2 por 3 al cuadrado, que es 3 al cuadrado 9 por 2, 18. Y nosotros entendemos que para este valor de entrada le corresponde este valor de salida. Después, en este mismo rubro, hablamos de funciones, por ejemplo, como esta, donde vemos que f de 5 significa raíz de 5 menos 1, que es un 2, pero f de 0 no se vale preguntar porque raíz de menos 1 no existe en los reales. Y entonces empezamos a platicar del concepto del dominio, donde para esta segunda función hablamos de que el 5 sí está en el dominio, pero el 0 no está en el dominio, mientras que para esta función todos los números son el dominio. Todos los números, es importante mencionar eso, porque entonces nos preguntamos cuáles son los objetos, los tipos de objetos de entrada y de salida. Fíjate que en este caso, para esta función, y de hecho para ella también, los objetos de entrada son números. Podemos preguntar f de 8 o f de 20, pero no podemos poner una matriz de entrada o un vector de entrada. Ahí las entradas son números y las salidas también son números. Entonces, estas funciones con las que iniciamos van desde R1, que son los reales, a R1, que son los reales, va de los reales a los reales. Esta función se llama función escalar real, con números. Sin embargo, en el capítulo anterior, nosotros vimos funciones como r de t es igual a t cuadrada, t más 2, t más 1. Y entonces yo puedo preguntarte lo mismo, ¿cuánto es r de 3? Y nosotros vemos que r de 3 es 9,4. En el capítulo anterior vimos que una de las aplicaciones de esta función r de t era determinar la posición de una partícula. Esto nos dice que en el segundo 3 la partícula está en el 9,4. También pudo haber inventado una r de t como 1 sobre t, t más 1. Y entonces, para esta nueva función, yo pregunto cuánto es r de 0, no se puede responder porque 1 entre 0 está indefinido. Entonces, para esta segunda función, nosotros diríamos que el 0 no está en el dominio. Y ahora para ellas, vemos que sus entradas son números, pero sus salidas son vectores. Vectores, en este caso, la que acabo de inventar, en 2 dimensiones. Entonces, esta iría de R1, que son sus entradas, a R2. R2 son todos los puntos en el plano o vectores en el plano. Inventar a otra función, ahora R de t es igual a coseno de t, seno de t, 3t, que nosotros ya sabemos que esta es una hélice. Esta es una función que va de R a R3. Y entonces vemos que hay diferentes tipos de entrada y de salida. Lo que esto nos dice es que las entradas son números y las salidas son puntos en 3 dimensiones o vectores en 3 dimensiones. Yo podría inventar incluso otra, por ejemplo,
que vaya desde R hasta M22, por ejemplo. Podría inventar una función cuya entrada sea un número y sus salidas sean matrices de 2 por 2. Este no lo vamos a ver en este curso, pero entenderíamos algo como f de x es igual a x cuadrada, x menos 2, x más 1. Ese sería un ejemplo de una función donde la entrada es un número y la salida es una matriz de 2 por 2. Por ejemplo, yo podría preguntar cuánto es f de 3. F de 3 en este caso sería 9, 1, 3, 4. Y veríamos que para la entrada 3 le corresponde de salida una matriz. Entonces, recuerda la definición principal de una función. La definición para que sea función simplemente dice que es una regla que a los objetos válidos de entrada les asigna un único objeto de salida, pero los objetos no tienen que ser números, pueden ser vectores o matrices o etc. En este capítulo, nosotros vamos a borrar esto que no nos interesa. Para este capítulo nos va a interesar funciones que vayan de R2 a R o de R3 a R. Al menos con esto iniciaremos y después veremos R4 o R5 a R. Entonces, te recomiendo que hagas una pausa al video y pienses si puedes inventar una función que vaya de R2 a R. Como va de R2 a R, necesitamos ahora que la entrada sea un punto y que la salida sea un número. Entonces ahora un ejemplo sería f de xy es igual a xy cúbica. ¿Por qué? Porque si yo te pregunto cuánto es f de 2,3, la respuesta es 2 por 3 al cubo, que nos da 54. A este punto le corresponde este número de salida. Ahora, si yo te pregunto cuánto es f de 5, pues tú no sabes a qué me refiero con f de 5, porque 5 no es un objeto válido de entrada. Los objetos de entrada son puntos. 5 no es 5,5 ni x,5 o 5,y, no. F de 5 no se vale, solamente puntos en el plano. Al punto 2,3 le corresponde un 54. Podríamos también inventar aquí una función como f de xyz igual a x más yz menos z, por ejemplo. Esta es una función de que va de R3 a R. Fíjate que va de R3 a R porque no hay ni una coma acá. Si hubiese una coma, ya sería de R3 a R2, etcétera. En este caso, los objetos de entrada son puntos en 3 dimensiones. Las salidas son números. Por ejemplo, ¿cuánto es f de 2, 1 menos 1? Pues esto es 2 más menos 1 menos menos 1. 2 menos 1 más 1, pues es 2. Entonces, al punto de entrada, 2, 1 menos 1, le corresponde el número de salida 2. Borramos esto. Ok, entonces ya platicamos en la teoría de diferentes funciones que van de R algo a R algo. Ahora platiquemos de la definición de una función de valores reales. Eso está en la página 781. Y básicamente lo que dice es que una función de valores reales, vamos a leerlo, una función de valores reales f en el conjunto D es una regla que le asigna un único número W
a cada elemento en D, misma definición que mencionamos ahorita. Es el dominio, todos los valores de salida es el rango, W es la variable dependiente y todas las otras X, Y, Z o X sub algo son las variables independientes. Las variables independientes son las de entrada y las dependientes son las de salida. Idéntico que las definiciones anteriores de funciones. Antes, nosotros para la función y igual a 3x, digamos que y es la variable dependiente porque depende del valor de x y x es la independiente. X es la entrada y y es la salida. Ahora, si yo invento otra función, por ejemplo, z es igual a 3x más y, ahora X y Y valen lo que sea, son las independientes y Z es la dependiente. La X y la Y son las entradas y la Z es la salida. ¿Cuál sería una interpretación rápida de algo como esto? Tú podrías pensar que para un negocio las ganancias pueden depender de los artículos vendidos y también de la nómina. Y tú podrías hacer una fórmula diciendo que es 200A, o sea que le sacas 200 pesos a cada artículo que vendes, luego menos 500 pesos, si suponemos que pagaste 500 pesos de nómina por día a la persona. 500 M, donde N sería el número de personas que tienes. Esta función te ayudaría a ver qué ganancias tuviste si vendiste A artículos, viste N personas en nómina, donde a cada uno le pagas 500 pesos y a cada artículo le sacas 200 pesos. ¿Te fijas? Nosotros podríamos preguntarnos cuánto es N de 20,1, perdón, G. G de 20,1 te diría cuál es la ganancia si vendiste 20 artículos y solamente tuviste una persona en nómina. Y estos serían 20 por 200, que es 4,000, menos 500 por 1, que es 500, y el número que le corresponde es 3,500. Entonces, en la aplicación financiera, en este caso, entendemos que para el 21 le corresponde 3,500. Matemáticamente, al punto 20,1, 20 en X, 1 en Y, le corresponde una Z de 3,500. Entonces, esto es algo neutral genérico. Esto sería exactamente lo mismo, pero en una aplicación. Entonces, entendemos más o menos a dónde nos van a llevar este tipo de funciones, a situaciones más reales, donde una salida no depende solamente de una entrada. En general, las ganancias no nada más dependen de una, dependen de 2 o 3 o de 10 variables. Ok, veamos algunos ejemplos. Ahora vamos a platicar de el dominio matemático y la gráfica del dominio. Y voy a escoger, y de una vez platiquemos también del rango. Y voy a escoger los ejercicios del autor, que está en la página 782. El primer ejercicio que viene dice, z es igual a raíz de y menos x cuadrado. Entonces, si te fijas, por cierto, z es lo mismo que z de x, y. Cuando está entre paréntesis, lo único que nos recuerda es de quién depende. O sea, f de x igual a 3x cuadrada o y igual a 3x cuadrada o y de x igual a 3x cuadrada, está hablando de lo mismo. Te está diciendo que la y vale 3 veces lo que valga la x al cuadrado. Aquí te está recordando que y depende de x. Y aquí está poniendo a y como una función de x.
Aquí es exactamente lo mismo. Esta Z, nosotros la podemos poner como f de xy o como z o z de xy. Dice lo mismo, el valor de z depende del valor de x y de y. Por ejemplo, ¿cuánto es z de 5,1? Perdón, 1,5. ¿Cierto? ¿Cierto? 1,5. Z de 1,5 es raíz de 5 menos 1 al cuadrado. 5 menos 1 al cuadrado es 4 y raíz de 4 es 2. Ahora, ¿cuánto es z de 1,1? Z de 1,1 es 0. Y z de 4,2. Z de 4,2 es raíz de 2 menos 4 al cuadrado. Raíz de menos 14 no se puede. No es un número real. Entonces, ¿qué diríamos nosotros del 4,2? Que no está en el dominio. Si yo fuera a hacer un plano cartesiano, le pusiera una palomita a los valores que sí se vale sustituir y una tacha a los valores que no se vale sustituir, estaría haciendo una gráfica del dominio. Por ejemplo, el 1,5 sí se vale. Entonces, el 1,5 sí se vale. Y el 1,1 también se vale. Me dio un 0 de respuesta. Pero el 4,2 no se vale sustituir. ¿Cuál otro sí se vale sustituir? Podemos sustituir 5,40. Bueno, vamos a hacerlo más chiquito. 3,10. En 3,10 nos quedaría raíz de 10 menos 3 al cuadrado, porque esta es la x. No sustituyas el primer objeto que encuentres. Z de 3,10 significa que aquí en Z, en lugar de X ponemos 3 y en lugar de Y ponemos 10. Y nos quedaría raíz de 10 menos 3 al cuadrado. Nos queda un 1. Por lo tanto, el 3,10, aquí está el 3, 2, 4, 6, 8, 10. Acá sí se vale. Pero, ¿qué tal Z de 3,4? Pues aquí nos va a quedar 4 menos 9. Raíz de menos 5 no se vale. Entonces el 3,4 no está en el dominio. ¿Y qué tal el Z de menos 3, menos 4? Z de menos 3 menos 4 es menos 4 menos 3 al cuadrado es 9 positivo. Esto es raíz de menos 13, no se vale. Entonces en el menos 3 menos 4, menos 3 menos 4, aquí no se vale. ¿Cuántos más tenemos que hacer? Pues los que nosotros consideremos. Tenemos que entender que lo que estamos haciendo es coloreando todo el plano cartesiano de los puntos que sí se valen y no se valen. A esto nos referimos con la gráfica del dominio. Todos los puntos a los que le podemos poner una palomita van a colorear el plano. Para nosotros ya hacerlo formalmente, nosotros decimos, para encontrar el dominio, que está dentro de una raíz,
yo necesito que lo que está dentro de la raíz sea mayor o igual que cero. Lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo. Fíjate que no estoy poniendo la raíz porque no, lo que me interesa es lo de adentro. Quiero encontrar los puntos que hagan a esto cierto. Y como es una desigualdad, hay infinitos puntos. ¿Cuáles son los puntos que hacen a esto cierto? Para nosotros resolver este y ya poder graficar el dominio, tenemos que graficar esa desigualdad. Para nosotros graficar una desigualdad, la vamos a poner como si fuese una igualdad. Voy a poner un igual a. Si paso yo ese menos x cuadrada sumando, pues me va a quedar la parábola y igual a x cuadrada, que pasa por el 0, 0, 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16, menos 1, 1, menos 2, 4, menos 3, 9. Esta es la parábola y igual a x cuadrada. Igual a x al cuadrado. Ya que yo haya dibujado la igualdad utilizando un igual, voy a sustituir valores para ver si es mayor que o menor que. Por ejemplo, o sea, lo que hace esta parábola es dividir todo el plano entre esta parte, lo de adentro de la parábola, y esta parte, lo de afuera de la parábola. Por lo tanto, la respuesta o es lo de adentro de la parábola o es lo de afuera. Para yo ver si es lo de adentro o lo de afuera, pruebo algún punto aquí. Por ejemplo, yo puedo probar este punto que ya lo probé. Y a ese punto le corresponde una palomita a todos los puntos, todos estos puntos que se te ocurra que puedas escoger aquí adentro. Por ejemplo, el 1,2.9, 3.9, le va a corresponder una palomita. A todos estos puntos le va a corresponder una palomita. Todos estos puntos son objetos válidos de entrada. Él es el dominio. Este que estamos haciendo aquí es la gráfica del dominio. Lo último que me hace falta mencionar es qué pasaría si nada más dice mayor que, pero no tiene el igual. Si no tuviese el igual, si no estuviese, es la diferencia o lo mismo que incluido o no incluido. Si sí lo incluye, vamos a poner la línea continua. Si no lo incluye, vamos a poner la línea discontinua. O sea que tenemos que ponerlo así. Esto significa que no lo incluye, como si fuese un paréntesis. Y este significa que sí lo incluye, como si fuese un corchete, él como si fuese un corchete, él como si fuese un paréntesis. ¿En qué caso se podría dar que no lo incluyera? Voy a inventar aquí arriba una función rápida y ahorita nos regresamos. Si dijese, por ejemplo, z es igual a 1 sobre raíz de y menos x cuadrada, entonces nosotros de nuevo pediríamos que esto fuese mayor o igual a 0 para que la raíz estuviese satisfecha, no tuviera problemas. Pero si te fijas, si él vale 0, raíz de 0 no hay problema, pero dividir entre 0 no se vale. Entonces tiene que ser forzosamente mayor que 0. El dominio gráfico de ella sería este mismo, pero con la línea discontinua. Pero para el ejercicio original, tu dominio es con la línea continua. Entonces la dibujamos continua. En palabras, nosotros diríamos que el dominio son todos los puntos arriba de la parábola y igual a x cuadrada y sobre ella. Mientras que en el otro no diríamos sobre ella, no la incluiría. Si te fijas, todos los puntos, los 3 puntos a los que le pusimos una tacha, están fuera de
de esa región. Por lo tanto, para el ejercicio 1, el A, vemos que este que está aquí es el dominio a él, o si sumamos la x cuadrada, y es mayor o igual a x cuadrada, es lo que puso el autor. Solamente en esa región vale la función. Me voy a pasar poquito al graficador para que entiendas esto. Entonces voy a poner z es igual a raíz de y menos x cuadrada. Tengo aquí el eje X en rojo y el eje Y en verde. Y la figura que estoy haciendo, que por cierto se llama superficie, así como en 2 dimensiones la figura se llama curva, en 3 dimensiones se llama superficie. Fíjate que ahora esa superficie está rellena, no es nada más una curva como en el capítulo anterior de la trayectoria de una partícula, ahora es toda una superficie. Si te fijas, esa superficie en azul solamente existe en ciertos puntos. Están sobre la parábola y arriba de ella. Acá no hay función. No, aquí no hay función. Solamente la función está allí. Ahora analicemos la Z. Y fíjate que para esa figura, que por cierto, eso falta de color en las orillas, es porque al electrónico, el procesador en este caso, le cuesta trabajo calcular en esos valores cerca de valores donde no se vale. Acuérdate que esta línea separa los valores que no se vale y de los que sí se vale. Entonces, a la hora del graficador con el método binario de la computadora, cuando escoge valores cerca de donde no se puede, le cuesta trabajo y por eso se ven esas discontinuidades. De aquí nosotros podemos calcular el rango. Acuérdate que el rango son las posibles salidas. En este caso, vemos que el rango, que es para el eje Z, va desde 0 hasta infinito. Si me regreso al pizarrón, todo esto que tuvimos acá, ella, 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 fueron las salidas para ella de entradas. El conjunto de todas las salidas es el rango. Fíjate que ya formamos el 0, el 1 y el 2, etcétera. Nosotros podríamos formar un 20 o un 200, pero no un menos 15, porque no hay una entrada que a la hora de sacarle raíz me dé menos 15. Entonces, para esta figura, yo diría que su rango es la Z mayor o igual a 0. ¿Cómo lo podría demostrar? Si tú me dices, a ver, ¿cómo que el rango es de 20? Si yo te digo que el rango es de 20 o de 10, por ejemplo, va a ser un ejemplo con 10, yo debo de poder darte una entrada que dé como salida 10. ¿Cuál sería la manera más cómoda? Pues tú puedes coger uno de ellos y yo te puedo decir la otra. Por ejemplo, vamos a suponer que tú quieres que X valga 5. Si tú quieres que X valga 5, yo voy a preguntarme, raíz de qué cosa menos 5 al cuadrado me da 10. Y de esta ecuación yo voy a encontrar el valor de y. Yo veo que y menos 25 es igual a 100 o que y es 125. Por lo tanto, para la entrada 5,125, la salida es de 10. Mira, lo voy a graficar. 5,125.
5,125,10. Y le voy a poner 12 ahorita para que nosotros observemos que cuando nos vamos a ese punto, me quedó lejos, ni modo. Aquí está, ese punto. No está sobre la superficie, está cerca de la superficie, pero no está sobre la superficie. Para yo poner la que sí esté sobre la superficie, le voy a poner 10. Mira que si le pongo un 2, ahora está acá abajo. Igual no está sobre la superficie. Para que esté, si la X vale 5 y la Y vale 125, la Z tiene que valer 10. Este que está aquí ya está sobre la superficie. Okay. Continúo entonces con otro ejemplo del dominio. Ahora vamos a suponer que queremos calcular el ejercicio, el tercero. Dice Z es igual a seno de X por Y. Y la pregunta de nuevo es, ¿cuál es su dominio y cuál es su rango? Si tú dices erróneamente que el dominio son todos los reales, este va a estar incorrecto, porque acuérdate que todos los reales son números. Ningún número funciona. Yo te puedo preguntar cuánto es Z de 2,3, por ejemplo. Z de 2,3, este aquí es sin coma, es por. Si yo te pregunto cuánto es Z de 2,3, tú vas a decir que es seno de 2 por 3, que es seno de 6, el valor que le corresponda a seno de 6. Pero si yo te pregunto cuánto es Z de 8, tú no puedes decir. Por lo tanto, el dominio no puede ser los reales porque ningún número funciona. Como la función seno no tiene ninguna restricción para su entrada, cualquier objeto de entrada es válido. Entonces nosotros diríamos que todo el plano, todo R2, cualquier punto X, Y, va a ser un valor válido de entrada. Y si recuerdas, la función seno oscila entre -1 y 1. Entonces el rango de esta función está entre -1 y 1, que es lo que tiene aquí el autor en la respuesta. Para nosotros visualizar esto, ahora una función que su dominio sea todo y el rango vaya de -1 a 1, podemos graficar acá. Z es igual a seno de X por Y. Aquí tengo la función Z igual a seno de X por Y, que es como si fuera la función seno, pero que se extiende en todas las direcciones. Fíjate, por más zoom in o zoom out que yo haga, siempre va a haber función. En todos los lados hay alguna parte morada. Siempre hay función. Pero los valores de Z, fíjate que están oscilando entre -1 y 1. Si yo pongo, por ejemplo, Z igual a 3 o igual a 2, aquí está el plano, que ya estamos familiarizados, Z igual a 2. Fíjate que ningún punto de lo morado llega hasta allá. Lo más alto que llegan es a Z igual a 1. Z igual a 1. Y de igual, si graficáramos Z igual a -1, sería la parte de abajo. Entonces vemos que los valores de Z solamente están oscilando entre -1 y 1. Por lo tanto, ese es el rango.
Para el segundo ejemplo, donde z es igual a 1 sobre x por y, si nos preguntamos cuál es el dominio, pues vemos que para calcular el dominio, el denominador no puede ser 0. ¿Y cuándo es 0 el denominador? Cuando x vale 0 o cuando y vale 0. Entonces, si fuéramos a graficar el dominio, nosotros veríamos que aquí en el 0, 0 no se vale. Aquí todos ellos sí se valen. Pero tampoco aquí en el 1,0 funciona, porque si sustituimos un x con 1 y y con 0, no va a funcionar. Ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Entonces nosotros diríamos, el dominio es todo el plano, excepto los ejes, así lo podríamos decir en palabras, el dominio. La gráfica del dominio sería y si lo fuéramos a poner en su ecuación matemática, pondríamos que x por y no puede ser 0. Para hablar del rango, nosotros vemos que, por ejemplo, z de 2,3 es un sexto. Significa que cuando x vale 2 y y vale 3, la z allí es de un sexto positivo. ¿Hay alguna entrada que me dé 4, por ejemplo? Sí, hay infinitas. Una podría ser un cuarto, coma 1, porque si sustituyes un cuarto, coma 1, va a ser z igual a 1 sobre un cuarto, y 1 sobre un cuarto es 4. Entonces el 4 está en el rango. Si quisiera que fuera menos 4, pues le cambiaría el signo a alguno de ellos. Hay muchas maneras. Por lo tanto, el menos 4 también está en el rango y menos 1.000.000 también está en el rango. Todos los números los podemos formar excepto el 0. No hay una entrada que me dé 0 porque 1 entre 0 no se vale. 0 igual a 1 sobre XY. No hay una XY que me funcione porque a la hora de pasarlo el multiplicando, llego a la contradicción que 0 es igual a 1. Entonces, pues, no se vale. Concluiríamos entonces que podemos formar todos los números de salida excepto el 0 y diríamos que el rango son todos los números reales, el 0, que lo tiene como menos infinito hasta 0, unión 0 a infinito sin incluir el 0. Entonces, si regresamos aquí a la teoría, ya vimos lo que es el dominio matemático, ya hicimos algunos ejemplos, ya vimos la gráfica del dominio y ya vimos lo que es el rango. Las definiciones son las mismas que para 2 dimensiones. Ahora platiquemos sobre el punto interior y punto frontera de una región. Por ejemplo, eso está en la página 783. Y viene una figura, una región, por ejemplo, imagínate que tenemos esta región, como la que acabamos de hacer ahorita, esta parte. ¿Sí? Un punto interior, pues es simplemente un punto que está dentro de la región. ¿Cómo decimos los matemáticos más específicamente para hablar de un punto que está dentro de la región? Nosotros decimos que sobre ese punto nosotros podríamos dibujar un círculo de radio hectal y todos los puntos que están adentro de ese círculo están adentro de la región. Por ejemplo, este punto está dentro de la región porque si le doy un zoom in suficiente, yo puedo hacer un círculo de algún radio positivo. Todo ese círculo está dentro de la región. Ahora vamos a suponer que pregunto
si este punto está sobre la región. Si yo me acerco, veo que por más zoom in que le dé, si yo hago un círculo centrado en ese punto de radio tal, algún número positivo, no todos los puntos están adentro de esa región. Fíjate que estos puntos están adentro de la región, pero esta no. Entonces, el autor nos recuerda que para que el punto sea interior, cuando hagamos un círculo, todos los puntos tienen que estar, todo el círculo tiene que estar adentro de la región. Por lo tanto, este no está en el interior, es un punto de la frontera. Este es un punto de la frontera. La parte final, digamos, de la figura se llama su frontera. Todos estos puntos son la frontera. Cuando platiqué del dominio y dije que si lo incluía x, y es mayor o igual a x cuadrada, si está este igual, significa que sí lo incluye. Si no está este igual, significa que no lo incluye. Ahora que tenemos más teoría, nosotros diríamos que esto que está aquí no incluye a su frontera y él sí incluye a su frontera. Ok. Y nada más, esa es la única teoría para punto interior y punto frontera, si está adentro o no. Ahora platiquemos de una región abierta o cerrada. Eso está en la misma definición del 783. Pues muy sencillo, una región cerrada es si el final, el punto final se está uniendo con algún punto inicial. ¿Cuál sería un ejemplo de una región cerrada? Si fuese un óvalo, por ejemplo, así. Yo te podría inventar una función cuyo dominio sea esta elipse. Esta elipse, nosotros diríamos que está cerrada. Si me regreso a la figura que yo tengo, que es esta, donde estas flechitas significa que continúa hasta infinito, pues claramente esa no es una región cerrada, es una región abierta. Estos tres temas, punto interior, abierto, cerrada, acotada o no acotada, se refiere a estas figuras en dos dimensiones que son las gráficas de los dominios. Entonces ya nos quedó claro lo que es el punto interior de la región o sobre su frontera. Si toda la frontera, como si fuese esto un castillo, si toda la frontera está así, que nadie pueda pasar, pues está cerrada. Si no, no está cerrada. Ahora vamos a platicar de región acotada o no acotada. La definición de acotado en matemáticas es muy parecido a en español. Acotado significa que se encuentra entre tal objeto y tal objeto. Por ejemplo, si nosotros tenemos este círculo de radio 4 y yo pongo esta recta y igual a 5 y esta recta y igual a -5, veo que toda la figura, toda ella, se encuentra encerrada o atrapada dentro de estas rectas y igual a -5 y 5, o -20 y 5, o -40 y 48. Si tú puedes inventar estas dos rectas y decir que toda la figura está encerrada entre esas rectas, está acotada entre esas rectas, decimos que es una región acotada. Este que estoy utilizando de ejemplo no es acotada, porque aunque tú puedas dibujar la recta y igual a -1, acuérdate que este fue el 0, no puedes decir que el límite superior es y igual a 20, porque él va a continuar. Y aunque te vayas acá, al y igual a 100, tampoco está acotada, porque la parábola en algún momento la va a rebasar. Entonces nosotros diríamos, para
para este dominio que el dominio no está acotado. Si hablamos de las tres palabras clave de teoría que vimos ahorita, el dominio de esta función sí incluye sus puntos de frontera, es una región abierta y es una región no acotada. Podemos inventar ejemplos de todas estas variantes. Podríamos haber inventado una que fuera no acotada, pero sí cerrada o abierta, etc. Vamos a borrar este ahora. Ok. Platiquemos ahora de estos dos temas. Curvas de nivel. Las curvas de nivel son las figuras en dos dimensiones que quedan cuando a la superficie las rebanas cuando z es algún número. Lo voy a explicar. Imagínate que tenemos una figura. Voy a escoger una figura sencilla. Y yo tengo la figura que es z igual a 5 menos x cuadrada menos y cuadrada. Y me da esta figura que se llama paraboloide. Paraboloide elíptico se llama. Si te fijas, este tiene un punto más alto de 5. O sea que si yo grafico z igual a 6, me voy a encontrar con este plano que está más arriba de la figura. El punto más alto es z igual a 5. Es el punto más alto. No tiene punto más bajo, por más sumado que yo le dé, va a continuar ese. Para esta función, z igual a 5 menos x cuadrada menos y cuadrada, ahorita entonces yo ya esperaría que me digas que su dominio son todos los puntos en el plano, todo R2, cualquier X y cualquier Y la puedes sustituir acá. Y también que me digas que el rango va desde menos infinito hasta 5. Los posibles valores de Z van desde menos infinito hasta 5. Ahora, si en lugar de ese 5 yo pongo un 3, veo que ese plano azul rebana a ese paraboloide, a esa montañita, en una figura. De hecho, esa figura es un círculo, ¿sí? Esa se llama curva de nivel. La curva de nivel es esa figura que queda cuando sustituimos z con 3. Para nosotros, porque te dije que era en dos dimensiones, para nosotros entender qué figura queda, podemos simplemente sustituir este 3 aquí. Y si yo lo sustituyo, me va a quedar 3 es igual a 5 menos x cuadrada menos y cuadrada. Si a ellos los paso del otro lado sumando y a él lo paso restando, me queda x cuadrada más y cuadrada igual a 2. Si me vengo aquí a Desmos para graficar en dos dimensiones y grafico esa figura, x cuadrada más y cuadrada igual a 2, veo que queda este círculo de radio 2. Este círculo de radio 2 es la curva de nivel de este paraboloide. Ahora, ¿qué hubiera pasado si en lugar de cortarla en el 2, en el 3, perdón, lo corto en el menos 1? ¿Qué crees que va a pasar si lo corto cuando z vale menos 1? Ahora está aquí debajo del plano, ¿verdad?
¿Y qué es lo que estamos observando ahora con ese corte? Pues que también va a ser un círculo centrado en el origen, pero de mayor radio. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuál es la figura, cuál es el corte de nivel de z igual a 5 menos x cuadrada menos y cuadrada? Cuando z vale menos 1, yo espero que me digas el corte de nivel, la curva de nivel, es un círculo centrado en el 0, 0, menos 1, porque está sobre el plano z igual a menos 1, y de radio, y lo vamos a calcular en radio, sustituimos z con menos 1, y me quedaría menos 1 es igual a 5 menos x cuadrada menos y cuadrada, que nos queda x cuadrada más y cuadrada igual a 6. Entonces, si ahora me vengo yo a Desmos y le cambio este 2 con un 6, pues va a ser ahora este círculo más grande, un círculo de radio raíz de 6. Entonces, la curva de nivel es la figura que queda al rebanarlo cuando z es igual a algún número. Vamos a regresarnos al pizarrón. Pues ya entendimos curvas de nivel. Las curvas de nivel es la figura en dos dimensiones que queda cuando rebanamos la figura, la superficie, el sólido, con una z igual a algún número. Ahora platiquemos de los cortes transversales. Los cortes transversales son exactamente la misma idea que las curvas de nivel, pero cuando X o Y son algún número. Las curvas de nivel son con la variable dependiente y los cortes transversales con la independiente. Así es que si nos regresamos acá, y ahora, en lugar de que diga que Z valga algo, vamos a decir que X o Y valgan algún número. Por ejemplo, X igual a 1. Nosotros sabemos que X igual a 1 es un plano. Es el plano cuando X vale 1. Y entonces, si yo te pregunto qué figura queda cuando a esa superficie la cortamos cuando Z valga 1, pues yo espero que veas que la intersección de ellos, esta figura, es una parábola que abre hacia abajo. Te voy a pedir cuál es el vértice de esa parábola, por ejemplo, cuál es la figura que queda. Vemos que como hagamos el corte, siempre van a ser parábolas. Si en lugar de ponerle con x es igual a 1, le pongo con x es igual a 0, pues espero que veas que el corte se va a hacer más atrás y por lo tanto la parábola es más grande. Estamos rebanando la montaña justo allá a la mitad. Lo rebanamos un poquito más hacia su izquierda, ahorita como está la figura, para x positiva, pues me va a quedar una parábola que va haciéndose más chiquita, va bajando esa parábola. Si me regreso a x es igual a 1, es esta parábola. Si le pongo x es igual a 2, pues lo va a cortar en una parábola más chiquita. Mira, apenas si aparece en el eje, arriba de la z, arriba del plano XY. Entonces, si me regreso a x es igual a 1, esa es la que queda. Para yo saber cuál es la ecuación de esa parábola que queda, simplemente sustituyo x con 1 en la ecuación. Para nosotros saber qué figura va a quedar, solamente se sustituye ese que corresponda. Por lo tanto, queda z es igual a 5 menos 1 menos y cuadrada. O simplemente z es igual a 4 menos y cuadrada. Si yo grafico esto en dos dimensiones, donde ella es la dependiente y ella es la independiente, a la hora de yo hacer eso en GeoGebra, digo en Desmos, la z sería la y, que es igual a 4 menos x cuadrada.
y es igual a 4 menos x cuadrada. Y vemos que 4 menos x cuadrada es una parábola que abre hacia abajo y que su vértice es el 0,4. El punto más alto es el 4. Así que este punto que está aquí, el valor es de 4, el más alto. Yo espero que puedas ver que en 3 dimensiones la x vale 1, porque dijimos que x vale 1, la y vale 0 y la z vale 4. Es el punto más alto de esa parábola. De la misma manera, nosotros podemos haber hecho, no que x, pero que y valga algo. Por ejemplo, que y valga, que vale 2. Ahora el corte está en esta dirección cuando y vale 2. Aquí están 2 unidades para y positiva. Cuando y vale 2, vemos que nos queda esta pequeña parábola. Bueno, realmente no es pequeña, es infinitamente grande, pero vemos que llega solamente hasta esta altura, a diferencia de esta altura de la montaña. ¿Cómo encuentro cuál es ese punto más alto de esa parábola? Pues sustituimos acá, con 2, y me queda que z es igual a 5 menos x cuadrada menos y cuadrada. Z vale 1 menos x cuadrada, que es una parábola que abre hacia abajo y que sube una unidad. Entonces ya sabemos que este pedacito es una unidad. Por lo tanto, si quisiéramos, si quisiéramos ese punto más alto, vemos que la z vale 1, porque dijimos que era el punto más alto, y la y vale 2, porque todos los puntos en ese plano valen 2, y x vale 0, porque si me muevo para acá o para acá, con x negativa o positiva, va a dar otra cosa. Pues el punto más alto de esa figura es el 0, 2, 1. Por lo tanto, entendemos que si hacemos los cortes en Y, como está ahorita, o en X, fuera en esta otra dirección, fuera el morado, que es X, o el azul, que es Y, la figura que queda se llama corte transversal. Si es Z, la figura que queda se llama curva de nivel. Si te fijas, para esta figura con la que estamos trabajando, esta roja, sus curvas de nivel son círculos y sus cortes transversales son parábolas. Por lo tanto, esta figura se llama paraboloide circular. Y ya con eso terminamos todos los conceptos de teoría. En el siguiente video vamos a empezar a hacer algunos ejercicios para poner esto en práctica. Gracias.